empezando a darse cuenta de que tiene que empezar a concienciarse de verdad y empezar a actuar al respecto. Y entonces es cuando, después de 10, 20, 30 años de decir, hombre, que son personas también y tienen sus dificultades, no como la mayoría. Debemos darle una vuelta a cómo planteamos todo, infraestructuras, organizaciones, actividades, para que puedan tener acceso a ello. Entonces, bueno, es un primer paso, pero creo que queda mucho trabajo por delante. Yo, en ese sentido, creo que el mundo está de sobra preparado. Los que no estamos preparados quizás seamos nosotros. Y en ese sentido creo que es un problema de base, porque muchas veces se nos llena la boca hablando de diversidad, heterogeneidad, pero luego la realidad es que hemos vivido desde pequeños, hemos vivido en contextos y en ambientes muy homogéneos. Hemos ido a clase con compañeros de nuestro mismo nivel o con nuestras mismas aficiones, nuestros mismos gustos en actividades extraescolares. Entonces, al final, luego creo que cuesta implementar esas aplicaciones o esas estrategias para hacer una inclusión real. En ese sentido, y llevándolo un poco al ámbito que yo domino más, que es la educación física, el ámbito competitivo, ¿no?, del deporte, que es 100% aplicable a la vida en general, esa competición, ¿no?, ese quiero llegar a una meta. De hecho, el docente Ángel Pérez Puello, un gran docente que tuve el gusto de asistir a sus clases en León, decía que en educación física se da una mayor exclusión por el nivel de habilidad que por el sexo o la raza. Al final, un compañero, considero que ni siquiera tiene por qué llegar a esa realidad, considero que va a impedir que yo alcance una meta o haga una determinada marca y ya no lo quiero en mi equipo. Y eso se lleva un poco más también a la vida real y creo que es con lo que debemos empezar. Es un primer paso. Yo, por ser, vamos, al hilo de lo que dices tú, que el mundo está preparado, pero nosotros no, pues creo que justamente a lo mejor es al revés, porque el mundo está lleno de personas, somos las personas las que conformamos el mundo. Entonces hay un núcleo de personas que están preparadas, bien porque les toca de cerca, que este es el tema, la verdadera causa del no acercamiento es el desconocimiento. Por eso es tan importante las campañas de sensibilización. Yo recuerdo, que soy la más mayor de la mesa, campañas de la ONCE en la que se podía ver personas con discapacidad trabajando en ámbito ordinario. Estoy hablando del año 96 y claro, aquello era completamente extraordinario y eso incentivó un montón la contratación de personas con discapacidad en las empresas ordinarias. Y esto es así. Entonces, creo que cada medida que ponemos en marcha y que llega a más personas favorece esta inclusión y esta participación. En nuestro ámbito, yo trabajo con personas sordas. Bueno, pues es una gran desconocida la sordera, pero bueno, como otras muchas discapacidades. Y, por ejemplo, pues el hecho de, por ejemplo, en la pandemia, no sé si lo recordáis, todas las comparecencias de Pedro Sánchez aparecía la ventana de lengua de signos. Hasta entonces, esa ventana era exclusiva de ciertos programas que se emitían por la noche, que nadie se enteraba, y de un programa que había en la 2 los sábados por la mañana dirigido a personas sordas. Pero a partir de entonces, la gente, ¿no? Anda, pues qué guay, ¿no?, esto de la lengua de signos. Y hubo un boom de gente que después de la pandemia ha querido aprender lengua de signos, acercarse a las personas sordas. Entonces, creo que es importante porque cuantos más granitos sembramos, pues más llegamos. Entonces, yo creo que el verdadero hándicap no son las personas, porque las personas al final, pues eso, somos buenas y si conocemos los casos, pues nos acercamos y ponemos las medidas. Lo que pasa es que no conocemos esas realidades. Y luego está la gran barrera para mí son los poderes públicos, la administración, que debería ser garante y velar por la inclusión y por la accesibilidad en este caso, y no lo hace, porque nosotros todavía recibimos respuestas como ¿y cuántas personas van a acceder? Para ver si les sale rentable. No, es que no es cuántas, es que esto es un derecho que viene regulado por ley. Por ejemplo, para nosotros hay una ley del 2007, de tiempo de Zapatero, de reconocimiento oficial de la lengua de signos y de los apoyos a la comunicación oral. ¿Sabéis cuándo se ha desarrollado el reglamento? Hace 2 meses. O sea, todavía estamos en trámite de... Entonces, fijaros, o sea, una cosa es la voluntad y otra cosa al final los presupuestos. Pero bueno, yo creo que soy optimista porque creo que la gente cuanto más conoce, más
más cerca y más... Por ejemplo, en el ámbito del deporte que estás diciendo, nosotros, en el ámbito de personas sordas, nosotros, lo estaba comentando antes, en el movimiento asociativo de personas sordas hay dos asociaciones, a nivel local en Burgos, a nivel regional, a nivel nacional. Por un lado están las personas sordas adultas, que aquí en Burgos se llama Fray Ponce de León, y que son las primeras que se asocian de todas las discapacidades, antes que los ciegos, por esa necesidad de relación, ¿no? De hablar en lengua de signos con personas iguales. Y después está el ámbito de las personas, de las familias, de los niños y niñas sordos y las familias, que es de donde yo vengo, que es Aransburg, la Asociación para la Educación Auditiva de Niños Sordos de Burgos. Las personas sordas tienen su... Bueno, pues eso, es como un club, van a la asociación, se toman algo, es el bar, y tienen hasta equipos de fútbol, bueno, y de otros deportes, pero sobre todo de fútbol, porque es el deporte rey, ya sabemos. Y compiten entre ellos con otras asociaciones de otros sitios, ¿sabes? Entonces es curioso, ¿no?, cómo funciona. Pero es verdad que las nuevas generaciones de niños sordos están integrados, porque ya desde hace muchos años funciona la integración. Entonces, el año pasado fue la primera experiencia de unas niñas sordas en el instituto que se apuntaron a voleibol. Y hasta entonces nadie había pensado que estos niños pudiesen tener una necesidad de un intérprete en los entrenamientos, en los partidos y tal. Y las propias entrenadoras fueron las que dijeron, oiga, que esto... Y se ha puesto. Y están trabajando intérpretes y, bueno, va a salir en prensa creo esta semana, porque es algo pues que hay que aplaudir, tanto primero a las entrenadoras que tienen la sensibilidad, a la empresa que las contrata, a la propia ayuntamiento que favorece esa contratación. O sea que... Bueno, poco a poco vamos consiguiendo, pero la barrera del presupuesto ahí. Y ya no hablo más en ninguna pregunta. Perdón. Nada, yo coincido contigo en lo relacionado con que la falta de conocimiento un poco es el motivo por el que igual la inclusión pues no es tal y como nos gustaría ahora mismo. Aunque sí que es verdad que creo que se está avanzando porque cada vez la gente comunica más, cada vez se hacen todos estos conceptos, estos conocimientos se transmiten de manera más explícita porque, bueno, todos sabemos que es necesaria la inclusión y que todos somos iguales, pero luego cuando tenemos que poner en práctica determinadas acciones o favorecer esa inclusión, pues bueno, ahí es cuando cojea un poco. Pero yo creo que cada vez la gente comunica más, la gente quiere saber más y yo creo que el mundo de la inclusión y de la igualdad en este sentido es un poco a las personas cuando le pones, le das un poquito de información, siempre quiere saber más y quiere aprender y al final se involucra, como tú has dicho, y quiere aprender pues para lograr una sociedad más inclusiva y mejor. Y un ejemplo muy claro desde mi punto de vista de que todavía falta mucho camino por recorrer, pues bueno, son la ponencia de apertura que hemos tenido hoy de Lourdes, que ella personalmente ha dicho que, bueno, ella intenta tener una vida normalizada, pero sí que se va encontrando obstáculos y va viendo que pues en determinados entornos no están preparados para personas como ella. Por ejemplo, para los que no hayáis estado, ella decía que se acaba de apuntar en la escuela de idiomas y que, bueno, las metodologías que se implementan ahora, pues nadie ha pensado en las personas con discapacidad visual, que era su caso. Y pues sí, mucha gamificación, muchas dinámicas, pero bueno, al final para las personas con discapacidad visual pues puede ser un problema si no se enfoca de la manera adecuada. Así que bueno, esto es un ejemplo de que aunque se vaya avanzando en determinadas áreas de conocimiento y en determinadas prácticas, siempre hay que tener presente pues la diversidad e intentar pues que el mundo esté preparado para todo tipo de personas independientemente de su condición y de sus necesidades. Y bueno, creo que también el cambio necesario en el mundo para lograr que todas las personas pues, podamos participar de igual manera en las diferentes actividades y bueno, en todas las ocasiones que se nos presenten, pues bueno, también se requiere un cambio cultural y una educación también en valores, pues que
que abra un poco los ojos a la sociedad en general y bueno, pues hay muchos aspectos que si no se empiezan a cambiar desde dentro, pues difícilmente se van a poder traducir en prácticas inclusivas y en un mundo inclusivo. Sí, que al final es lo que decías tú, por ejemplo, que al final son dos variables bastante simples que no fáciles. Una es naturalizar a través de la experiencia, porque pasa mucho. Contamos con que, desde una perspectiva de contando con la bondad de la naturaleza humana, es decir, que la persona a priori está por la labor. Pero es verdad que ante el desconocimiento muchas veces hay recelo, miedo, respeto, llamémoslo, pongamos la etiqueta, diferentes situaciones, diferentes personas, pero siempre es, ay, ¿y cómo te atreves? Y cómo, aun con la predisposición y la voluntariedad de querer hacerlo, muchas veces no sabemos cómo actuar o cómo decir o cómo dirigirnos, pero es puro desconocimiento y falta de experiencia. Entonces, cuanto más promovamos y más divulguemos y más enriquezcamos a la gente que no conoce, antes podremos naturalizar y trabajar ese tipo de inclusión. Bueno, en la línea de lo que dicen mis compañeros, bueno, estoy de acuerdo, creo que sí que hay una integración, pero sí que es verdad que todavía nos queda mucho para la inclusión total. Y creo que, como el problema, como comentaba antes, viene de base, creo que es muy importante toda la educación informal, todo el currículum oculto en el aula, creo que hay que trabajarlo desde la normalización y a partir de esos aprendizajes espontáneos que vamos teniendo en el contacto, en las relaciones con otras personas totalmente diferentes, es donde realmente vamos a adquirir, comprender e interiorizar esos conceptos, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de un aula de educación física normal, cuando llega una persona quizás con una discapacidad motora, por ejemplo, hay como dos perfiles muy claros en docentes. Estoy generalizando un poco, ¿vale? Pero está el típico que se lo plantea como un problema, me ha llegado un problema al aula, es así, muchos docentes lo piensan. Otros docentes lo ven, pues eso, como algo que hay que explotar, que tampoco es así. Lo utilizan de ejemplo para actividades, para tal, y estás señalando a esa persona que igual no le apetece el protagonismo, cuando lo que deberías realmente hacer es normalizar la situación, darle las herramientas que ese alumno necesita para adquirir las mismas competencias que el resto y ya está, es todo, normalizar la situación, pero eso muchas veces es problema o algo que aprovechar y creo que en ese sentido todavía en el área, la materia de educación física queda mucho por trabajar. Claro, porque es que seguimos viéndolo como un poco dicotómico, es decir, las personas sin discapacidad y las personas con discapacidad, cuando la normalización pasa por lo mismo que tienes la individualización, por poner el ejemplo de educación, en un grupo o clase, el tímido, el espabilado, el agresivo, el que quiere contestar, el que nunca le gusta el ejercicio. Todas esas son características. Pues tienes al que no oye, al que, ¿por qué no normalizarlo y no pones el grupo de gente sin discapacidad dentro de todos esos perfiles y características que diferencian a cada uno y luego separamos a personas con discapacidad? No, tiene sus características, tiene sus pros, tiene sus contras, tiene sus limitaciones, pero sigue siendo. Y si lo tratas normal, como dentro del grupo clase y no el grupo clase y la persona con discapacidad, yo creo que se normalizará y a través de ese ejemplo y ese tratamiento propio desde el docente, desde la administración y desde el propio centro, creo que el alumnado y las familias, aunque no lo conozcan, lo verán y lo tratarán como tal. Y creo que ese es el proceso. Sí, nosotros en Erasmus este es un tema que trabajamos muchísimo, el tema de la sensibilización en centros educativos. Vamos a casi a todos los centros que nos lo solicitan, de distintas etapas, para trabajar justamente esto. En los coles que hay niños sordos, pues lo trabajamos de una forma pues, con mucho tacto y de una forma para que se empatice con este niño, porque hay veces que se le ve como un niño despistado, vago, tonto. ¿Por qué? Porque, claro, tiene una deficiencia auditiva. Mantener la atención durante las 5 horas de clase, cuando el profesor se gira, vuelve, habla un compañero allí, por muchas medidas, que cada vez hay más, medidas tecnológicas que ayudan, pero este niño necesita un sobreesfuerzo, que muchas veces es mal interpretado. Entonces, ahí tenemos que trabajar, tanto con los profesores como con los propios compañeros. Porque tan importante es lo que dice el profesor como lo que dice el compañero al lado, para la socialización, eso es muy importante. Pero una de las cosas que yo más orgullosa estoy de nuestra asociación es de haber puesto en marcha ya
la experiencia tiene 40 años, un comedor de integración escolar a la inversa. A la inversa digo porque como la discapacidad es minoritaria, normalmente está el niño sordo en un ámbito oyente. Pero esta experiencia nació cuando los niños sordos de la provincia venían aquí, se quedaban aquí a dormir en nuestro centro. Entonces, como los que son como yo de mayores, pues íbamos al cole por la mañana y por la tarde. Y al mediodía pues teníamos que ir a casa a comer o quedarnos en el comedor. Entonces, en aquel momento, el Colegio de Integración Preferente de Sordos es el Antonio Machado, aquí en Burgos. En aquel momento era el Antonio Machado y el San Pablo, que ya desapareció, ahora es un centro de educación de adultos, creo. Y claro, eran los niños sordos que estaban durmiendo, los que iba al autobús, les recogía, les llevaba, comían. ¿Qué pasa? Que empezaron las mamás a trabajar y no había comedor en el colegio. Entonces, las propias mamás de los niños oyentes, compañeros de los niños sordos, pidieron, ¿podéis recoger también a nuestros niños si caben en el autobús? Y así empezó la iniciativa. Entonces, eran 40 niños sordos y 2 oyentes al principio. Imaginaros esos niños oyentes. Pues claro, ahora son intérpretes de lengua de signos y de todo, porque claro, fue una experiencia, y es una experiencia muy bonita. Ahora, afortunadamente, con los nuevos tiempos, cada niño sordo puede estudiar en el cole de referencia de su zona, con su hermano, etcétera, ya no es como antes. Y el comedor escolar nuestro, pues la mayoría son oyentes y hay una minoría de niños sordos. Pero seguimos trabajando porque hay monitores sordos, o sea, cuidadores sordos. Las cosas, cuando queremos hacer un aviso, por ejemplo, pues no se hace así, como a lo mejor se puede hacer en otros sitios, se apagan las luces. Entonces, al apagar las luces ya saben todos que vamos a hablar, que se mantiene silencio. O cómo llamar a una persona sorda en el hombro, o ciertas cosas, pues claro, trabajas ese tipo de cosas de que no lo entienden los compañeros, ¿no? Hay niños sordos que, claro, hacen así, porque a ellos está bien visto, pero claro, el niño oyente, claro, que le están haciendo así al final, es que me está pegando. Digo, no, te está llamando, pero como no te das la vuelta, pues insiste. Claro, ese tipo de cosas. O cuando van a jugar al fútbol y sale uno diciendo, ¿quién quiere ser portero? Entonces levantan la mano y el niño sordo, el último. Y les digo, no, hombre, no, lo tienes que decir, ¿portero? ¿Quién? Y ahora todo es igual, claro. Entonces, este tipo de cosas son las que poco a poco, y a nosotros nos gusta mucho decir, porque fíjate, 40 años de experiencia, pues es que ahora niños son doctores, jueces, profesores, y ya no les tienes que contar que es una persona sorda, qué necesidades tiene. Entonces, nosotros siempre decimos que el comedor es nuestro árbol más fructífero, porque sigue dando frutos y frutos a lo largo de los años, una vez que hayan acabado esa experiencia. Entonces, es única en España y la verdad que es para sentirse orgulloso que está en Burgos. Qué experiencia más interesante, la verdad. Y nada, recogiendo, ¿no?, un poco lo que vais diciendo, vemos que es algo cultural. Y quería recordar también una frase que se ha dicho esta mañana sobre un restaurante de moda, ¿no? Hay un restaurante de moda en Burgos. Todos podemos ir a ese restaurante, quizás hay alguien que no pueda acceder por lo que sea, ¿no? Entonces, volviendo un poco al hilo de las preguntas, os lanzo la siguiente. Si realmente existe esa sociedad inclusiva, ¿no? Ya para participar, ya no hablando de educación, hablando de deporte, sino realmente algo tan sencillo como irme a cenar con mis amigos. ¿Realmente tenemos esto hoy en día o qué opináis? Bueno, al hilo de lo que vamos comentando, al final es verdad que vamos dando pasos muy grandes, que ya lo tenemos concienciado y por lo menos tenemos encarado el camino a seguir, que vamos intentando poner en práctica lo que desde las pequeñas asociaciones, desde lo que el individuo como docente podemos ir divulgando o dando ejemplo o promoviendo ciertos proyectos. Pero es verdad que, claro, hay muchos hándicaps. Tú comentabas uno de ellos, como puede ser el tema de la administración. No solo que la persona o la administración en cuestión se niegue o esté más predispuesta o no, sino que la propia complejidad del sistema administrativo y las orientaciones e inercias que hay hoy en día a la hora de dirigir presupuestos, de lo que es más vistoso, lo que no, lo que vende, lo que coge votos, lo que el interés también mucho administrativo o político, pues ahí es un poco de hándicap. Pero yo creo que sí que hemos conseguido dar la divulgación suficiente o la publicidad suficiente como para que ahora ya esté un poco en el punto de mira y ya se le dé publicidad, ya esté bien visto si la administración promueve este tipo de actuaciones, y entonces ahora yo creo que es cuando más va a coger inercia en el buen camino.
Yo creo que con esta pregunta, Diana, es muy interesante recalcar la diferencia entre inclusión e integración. Al final yo creo que la sociedad sí que acepta la diversidad y las diferencias, que pues esto quiere decir que es una sociedad cada vez más integrada, pero la inclusión, que hace referencia pues a acoger la diversidad, a quererla y a formar parte de ella, pues yo creo que todavía nos queda un poco de camino por recorrer. Sí que es verdad que bueno, las personas con diversidad cada vez están más integradas en la sociedad, pero falta esa parte de inclusión, de acogimiento, de querer formar parte, de querer que ellos formen parte de un conjunto, de un todo. Y bueno, pues repitiendo todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora, pues yo creo que este tipo de jornadas, de charlas divulgativas, pues son muy interesantes para fomentar un poco la curiosidad y esas ganas de aprender en las personas que igual no tienen un contacto directo con la discapacidad, con la diversidad funcional. Y pues bueno, intentar que sientan pues curiosidad y que quieran aprender y formen parte de este proyecto de formar una sociedad cada vez más inclusiva. Yo en ese sentido estoy de acuerdo con Paula, sí que hay una integración, pero no hay una inclusión total y hay muchas barreras que están ahí y tenemos que seguir luchando contra ellas, y hay muchas otras barreras que son quizás las que más rabia dan, que son fruto pues, del desconocimiento y del no conocer las realidades o los prismas desde los que otras personas ven la vida. Y pongo un caso muy práctico, es muy gráfico, me incluyo en esas personas que muchas veces no ven otras realidades. Para venir aquí a la universidad, bueno, es un camino empedrado, es casco histórico, y el otro día estaba bajando con el carro de mi niña y pues el casco histórico, como es estrechito, la gente se sube un poco a la acera. Bueno, llegó un momento en el que yo no podía pasar con el carro. Y yo pensé, bueno, pues yo me voy un poco para atrás, cambio de acera y ya está, pero pensé, ¿y si fuese una persona en silla de ruedas? Yo hasta ese momento la verdad es que no me lo había planteado. Una persona en silla de ruedas, tienes que dar marcha atrás en cuesta, con el esfuerzo que supone, cruzar el pavimento empedrado de roca que hay aquí en el casco histórico, ir al otro lado y seguramente luego volver a cruzar porque allí, bueno. Entonces, ese tipo de barreras que generamos por no ver otras realidades son las que realmente dan rabia. Y ahí es lo que creo que todos hemos insistido, en que es un problema cultural, un problema de base, y cuanta más divulgación, más se den a conocer distintas realidades, es más fácil que las entendamos y ya no sea el yo. Si yo puedo, todos pueden. No es así de fácil. Entonces, en ese sentido, creo que todavía quedan muchas barreras por superar. Yo coincido contigo plenamente, porque también tengo la experiencia de ir con el carrito y eso, tenerte que bajar y ponerte en situación. Dices, esto es lo que cada día tienen que hacer las personas con discapacidad física. Entonces, es verdad que hasta que no te toca, pues no lo ves, pero también tiene esto relación con el tema de la accesibilidad universal, que has comentado, Diana, que Lourdes lo ha dicho, de pensar en la accesibilidad desde el inicio de la creación de los productos, de los servicios, de todo, de pensar en todos. Pero si es que además es por un motivo egoísta, porque es que dentro de poco lo puedo necesitar. Porque a lo mejor no tengo un accidente que me quede parapléjico, pero a lo mejor un día tengo que ponerme unas muletas o tengo que usar una silla porque tengo un esguince o lo que sea. Y es que es eso, todos en el campo nuestro, igual que vamos perdiendo visión, vamos perdiendo audición. Y vamos a pasos galopantes, porque ayer en el telediario hablaban de eso, de que estamos, de los jóvenes que están perdiendo visión, pero con los móviles, porque están todo el rato con las pantallas. Pero es que la audición igual, porque están todos con los cascos. De eso no se habla, pero tela. Y no nos damos cuenta de la importancia de la audición, porque cuando tú dices, ¿y qué problema tiene un sordo? Pues si se lo escribo y lo lee. Cuidado. Una persona sorda que no ha recibido rehabilitación logopédica, que no ha aprendido a hablar y a leer y a escribir, es analfabeta funcional. Por mucho que tú le pongas y te diga leer, si esa palabra anteriormente no la ha trabajado ni la ha aprendido, es como cuando vamos a una conferencia de inglés, sabemos inglés, sí, hi, how are you, fine, thank you, vale, sí, para andar por casa y de repente te empiezan a hablar de nanotecnología de no sé qué, pues por mucho estructura que te sepas, pues esto es igual. Lo que no aprenden las personas sordas así, a cañón, porque ya no es de forma natural, pues no se lo... Entonces, eso de escribir no vale. Eso de leer los labios es un mito.
¿Qué más? Pues eso, que que las cosas no son así. Entonces, la accesibilidad universal. Mi anterior jefe siempre decía, el mando a distancia para las personas con discapacidad física que no podían cambiar la tele. ¿Quién lo usa ahora? Todos, ¿no? Las rampas, pues lo mismo, cuando vas con el carrito, qué bien te viene. O el carrito de la compra, que también hay. Y, por ejemplo, en nuestro caso, el tema del subtitulado. Antes no había ningún programa subtitulado. ¿Y ahora qué? Estamos en un bar oyendo música, pero hay y estás con el subtitulado. ¿Quién se beneficia? Todos. Entonces, al final ese es el concepto. No es pelear con la administración, porque tienes que poner esto para estas personas. No, es que esto nos beneficiamos todos. Nosotros en Arendsburg, en el año 2000, bueno, durante muchos años, con mucha investigación y viajando fuera, al extranjero, pues desarrollamos un sistema de subtitulado, que fue pionero en España. Y creamos una empresa que se llama Mira lo que te digo. Que parece gracioso, pero bueno, es eso. Mira lo que te digo, hacer accesible el habla para hacer de forma visual que las personas sordas puedan seguir una conferencia. Esto mismo que estoy haciendo aquí, pues que salga en una pantalla, que no es automático, que sí, que hay sistemas de reconocimiento automático, pero lo que hacemos nosotros son dos personas con discapacidad visual que nos prestan sus oídos para que las personas sordas puedan leer lo que un conferenciante hable. O sea, mejor imposible, ¿no? Desde ese punto de vista. Entonces, eso beneficia a todos, porque cuando tú estás en una conferencia y de repente no entiendes, pues te vas a la pantalla, ya está. Pero ese concepto todavía nos cuesta cambiarlo. Y bueno, tengo más cosas que decir, pero bueno. El tema claro, que es que está muy bien, eso que has dicho de cualquier persona puede ir a cualquier restaurante, pues los nuestros no, lamentablemente no. Entonces, ¿qué van? Al de siempre. Porque como me conoce, le hago así y ya sabe que quiero un mosto. Ya hago, ¿sabes? Establece una serie de código de comunicación pactado, pero no es eso. Pero es que con las nuevas tecnologías, que pones un código y te aparecería ahí un intérprete diciéndote la carta, o haces una llamada, una videollamada y también te aparece otro intérprete, no sé, o sea, o bueno, el mismo móvil tiene aplicaciones para cuando hablas, ¿no? Sale todo escrito, o sea, que hay ya muchas, por eso digo que si la gente si quiere, a nivel de gente, de personas, sí que se puede. Ahora, yo creo que hace falta ese empujón institucional. Y ya no os cuento si una persona sorda quiere ir a un teatro, a una conferencia, a un concierto. Entonces, ahí nosotros también trabajamos mucho. No sé si nos seguís en redes, pero es una de las cosas que más trabajamos. Y ¿sabéis lo que nos dicen cuando es que tienes que poner el subtitulado, tienes que poner el intérprete? Y nos dicen, pero es que no vienen. Ya, claro, es que si nunca se lo has puesto. Porque pues nosotros porque vamos a una ópera. A la gente, voy a poner este ejemplo porque la ópera es algo más, ¿no? Si nunca has ido a la ópera, no te llama la ópera. Ahora, si te gusta, porque ya lo has vivido desde pequeño, que te han llevado tus padres y tal, ¿no? Pues a las personas sordas les pasa lo mismo. Si nunca en la vida han ido a un teatro, no tienen esa necesidad de ir a un teatro. Es que no lo conocen. Igual que a una conferencia, igual que a una sala de exposiciones, igual que a un museo. Es que hasta toda la vida ha estado vetado para ellos. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues trabajar esto R que R, porque como nos lo dicen tanto, es que como no van, pues vale. Los niños nuestros al teatro, los niños nuestros a la exposición, los niños nuestros al concierto. Y así cuando sean mayores, pues dirán, oiga, que yo aquí no me entero, póngame a la medida. Es que es así. Por eso, al hilo de Paula, sí, integración, inclusión, y a nosotros lo que más nos gusta es participación. Las personas con discapacidad tienen que participar. Y cuando participamos, formamos parte de la sociedad. Nos ven, nos reconocen y nos ayudan si necesitamos ayuda. Si no vamos, por eso hay que abrir las cosas, como hacéis vosotros, que vais a los coles también. Es muy importante. Sí, hombre, desde la Escuela de Deporte Adaptado sí que intentamos eso, dar un poco de difusión para romper esa doble barrera, porque al final esa es una realidad que es los que estamos intentando promover desde ese lado. Vemos relativamente fácil de romper, pero es una inercia muy dura. Desde un lado se dice, es que es un montón de cosas, porque para una persona sorda tengo que poner un intérprete, para un ciego tengo que poner tal, para esto tengo que poner la rampa, es una pluralidad tan grande
que me desborda, me satura y entonces me bloqueo y acabo casi, o depende del caso, incluso con rechazo. Es decir, no, hombre, que mira qué pastón, mira qué tal, mira qué cual, no puedo ni abrir, pues anda ya. Y por el otro lado, lo que dices, no, mira, es que ya he intentado ir a estos restaurantes, he intentado cambiar de sitio, he intentado ver este espectáculo, he intentado acudir pero he ido 2, 3, 4 veces y yo como usuario estoy cansado de encontrarme con ninguneos, con barreras insalvables y, sobre todo, más allá de las físicas, el personal, de que te encuentras ese rechazo o esa ignorancia de decir, no, es que mira, aquí no vienen o no quiero... Ese yo creo que es el punto clave a solucionar e intentar buscar acercamiento. Es decir, vale, desde las distintas asociaciones, que estaría muy bien que desde la Administración, que empiezan ya a hacer un buen reconocimiento, dieran mucho empujón para dar recursos, para organizar eventos, para promover esa participación. Yo creo que ahí es donde romperíamos ese salto que hay por una parte y por otra. Porque sí, nosotros vamos a un colegio y lo primero que nos pasa es eso. Es un tema como de moda, es un tema que está bien visto y entonces, pues así, venir, que encima como nos lo dais hecho, perfecto. Ocupamos este tiempo, quedamos bien de cara a la galería y hacemos ese servicio, ya como en segundo o tercer lugar. Pero resulta que llegamos y no hay sensibilidad en cuanto al trato, por ejemplo, con las sillas que llevamos. Lo ven como una diversión. Ah, mira, yuju, yupi. Y entonces nosotros nos conformamos, entre otras cosas, en que sepan, porque después del yuju, yupi está el, ay, espera, o el al, me levanto y... No, perdona, que te has comprometido a estar 1 hora solo aquí. Pero es que me empieza a doler aquí, pero es que las piernas no sé qué. Digo, ¿ves? Pues ahora imagínate que en vez de esta horita es 24 horas, 7 días a la semana. ¡Jo, pero no! Pero es que yo... Digo, ya, tú no, y no lo necesitas, pero tampoco vas a tener secuelas de por vida, ni siquiera mañana pasado, porque lo intentes ahora y experimentes lo que es una molestia en la espalda, lo que es que se te anquilose la pierna, lo que es que no puedas acceder allí, lo que es que yo esté de pie haciendo un círculo y tú te me quedes a la altura de la cadera... Y encima de espaldas, sin poder escuchar, ni siquiera, ay, porque claro, no le voy a tocar el culo ahora para avisarle. Entonces, todo eso se va un poco de madres si no lo promovemos en general, no solo por la visibilidad, por el interés o por el cubrir. Pero esa barrera es importantísima romper. Eso me recuerda pues, la responsabilidad social corporativa de las empresas, que luego vais a trabajar este tema, ¿no? Me parece. Nosotros también tenemos servicio de empleo allí para ayudar a los jóvenes sordos a encontrar trabajo, a mantenerlo y a promocionar, que es lo más difícil, porque las personas sordas normalmente encuentran trabajo, es fácil, porque claro, dentro de la diversidad de la discapacidad, pues se mueven, cogen peso. Sí, es una discapacidad invisible que claro, llamamos. Y entonces, pero lo difícil es promocionar o mantenerse en el puesto, porque surgen los conflictos con los compañeros por los problemas de comunicación, de suspicacias, de faltas de entendimiento, pues por todo esto que os he dicho, de los ejemplos del comedor, pues a nivel laboral, vamos, que es lo mismo. Y yo recuerdo eso, gente que decía, te llamaba y dice, mándame un chico, una chica sorda, pero que oiga. Perdona, pues vaya gracia, ¿no? O sea, qué bonito. Entonces lo queremos todo. Y por eso que lo que dices de lo de cara a la galería da mucha rabia a los que estamos trabajando el día a día y peleando. Hay gente que sí, que se lo cree, pero hay otros que... O el profesor que llegas allí y le das el taller y está ahí corrigiendo notas y ni siquiera riña al niño aquel que está dando guerra y dices, jolín. Tal cual. Pues eso. Pero bueno. Yo no sé cómo vamos ya en el tiempo, pero bien, vamos bien. Sí que hay otro charco en el que me gustaría meterme un poco a raíz de lo que hemos hablado, pues bueno, un poco desde desconocimiento, un problema de base, hemos hablado también de invisibilidad, pero creo que también hay un problema de cada vez menos, gracias a Dios, y va un poco a raíz de las barreras que no existen, sino que generamos, que es la sobreprotección. En muchos casos, desde la propia familiar, desde el propio seno familiar, hay una sobreprotección ante una diversidad o una discapacidad que impide que esas personas alcancen ciertas competencias, que seguramente la capacidad la tengan, pero si tú no le das pie, si tú no le das experiencias, no le das contexto para que pueda desarrollar esa capacidad, jamás va a tener la competencia de hacer algo. Y muchas veces desde el cariño, que nadie duda que las familias lo estén haciendo mal, pero desde el cariño se sobreprotege
y se hace todo lo contrario a lo que se busca. Le estás restando calidad de vida, le estás restando autonomía. Entonces, creo que es otro aspecto importante que quería sacar un poco aquí a la reflexión, porque, gracias a Dios, cada vez menos, por el gran trabajo que están haciendo distintas entidades. Bueno, yo conozco la asociación Síndrome de Down de aquí de Burgos, he tenido el placer de poder trabajar allí y he visto el trabajo que hacen. Sé que hay muchas más entidades en otros ámbitos que están luchando contra eso, pero creo que todavía sigue siendo un lastre importante. Sí, al final la participación es fundamental para lograr esa inclusión, como habéis dicho. Y bueno, esto que pasa en personas con algún tipo de discapacidad, pues se puede entender también en personas sin esa discapacidad. Si por ejemplo, alguien que está buscando trabajo nunca se enfrenta a una entrevista de trabajo y nunca, pues al final no va a desarrollar una serie de competencias, de habilidades para realizar esa tarea de forma satisfactoria. Pues lo mismo, si una persona con discapacidad, ya sea porque la propia persona no se atreve por miedo al rechazo del entorno o porque vive en una familia que le protege demasiado, no con la mala intención, sino pues bueno, porque está claro que pues puede sufrir si sale al mundo real, pues bueno, ahí está dificultándose un poco el desarrollo en las diferentes dimensiones de forma global, de forma holística de la persona con discapacidad, que pues en el caso de las personas con discapacidad auditiva pues tienen la característica de no tener uno de los sentidos, pero el resto de su persona funciona perfectamente. O sea que al final pues es una característica, una condición que no debería impedirles desarrollarse en todas las dimensiones de su vida. Así que sí, pues inclusión, integración, participación, yo creo que... Sí, porque de hecho en la Escuela de Deporte Adaptado vemos un poquito ese problema o como freno, más que problema, como freno por parte un poquito general, tanto de la organización como de las familias, como un poco de los propios usuarios, esa reticencia que además nosotros lo intentamos promover de cara a la salud, porque la propia salud en cuanto a nivel de actividad física, no solo salud física, sino a nivel mental, que es un poquito el combo que intentamos llevar a cabo en la Escuela de Deporte Adaptado. Al final, de hecho, es un freno para ciertas personas con discapacidad. Nosotros somos una especie de cajón desastre porque al final muchas asociaciones tienen su parcela de actividad física o de actividades deportivas para las personas con su tipo de discapacidad y como mucho con la coletilla de y afines. Pero es que hay otras o que no tienen asociación o que no buscan ese deporte tal y como está formado en esa asociación y terminan con nosotros en la Escuela de Deporte Adaptado. Y es verdad que nosotros queremos dar cabida a todos, pero también es un freno a la hora de buscar un grupo tan heterogéneo y en cuanto a tipos de discapacidad, niveles de discapacidad y características de las actividades que podemos diseñar. Porque muchas veces, no, es que yo vengo aquí más a jugar un poco. No, es que yo venía con la idea de hacer deporte más intenso y un poquito incluso a competir. No, es que yo... Entonces, claro, buscar ese compendio es un propio freno de cara a los usuarios, porque tienen recelo de decir, no, mira, pues abandono porque yo aquí me aburro, abandono porque no llego a lo que yo quería, no me gusta esta otra parte, o es que me ningunean porque no soy capaz de hacer este tipo de ejercicio. Y aparte de que es la propia dificultad desde la organización a la hora de hacer actividades en una misma sesión con unos monitores de número reducido en cuanto a llegar a toda esa diversidad, son los propios usuarios o las familias decir, no, mira, lo vamos a dejar, porque desde razones de sexo, porque es que es la única chica, hasta razones de intensidad o de características. Y yo, por ejemplo, tuve una experiencia al llegar que va a colación de otro de los frenos o barreras a vencer, que es que la sociedad en general tiene una inercia terrible. Llevamos un ritmo de vida vertiginoso, en muchos sentidos. Y entonces yo, por ejemplo, del ámbito de la actividad física, de cuando empecé, tenía un montón, que si escuelas deportivas, que si luego aquí equipo federado, entrenamiento personal, entonces llegaba deporte adaptado y me iba, y era 2 horitas y pum. Y entonces
llegabas allí y te llegaba alguien con hipotonía muscular que teníamos que ir pues, de aquí al lateral del escenario y venga, vamos para acá, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando me daba la vuelta, después de haber cogido, veía que todavía se estaba preparando para ir para allá. Y al principio, yo con mi ritmo y con mis ganas de mejorarle, decía, y ahora tal, y ahora es... Hasta que comprendes que una parte de inclusión e integración, lo que decía, no es traer a ese colectivo aquí, sino incluirnos recíprocamente y mutuamente. Entonces decir, vale, es que tengo que adaptarme a su ritmo para que él pueda llegar a su propio objetivo. Otra, por ejemplo, experiencia, otra práctica a colación de esto es, tenemos otro usuario con mucha hipotonía que al final no puede desplazarse con autonomía y yo era de los que, jolín, desde el mundo de la actividad física, entrenador, preparador, una forma de mejorar a esa persona o de darle más recursos a esa persona es que tenga autonomía para que luego cuando pueda desplazarse, cuando pueda integrarse a lo que yo tengo idea de una actividad que puedan participar todos en igualdad de condiciones, el hecho es que no es ni su objetivo ni su percepción. Lo que querían era estar allí simplemente con otros usuarios y simplemente con que esos otros usuarios, verlos jugar de aquí para allá, que no sé qué, que de vez en cuando toma y le posen, ni siquiera le pasen, le posen el balón, que lo coja aquí y luego haga un gestecito, ya se lo está pasando muy bien, ya está llegando a su objetivo, ya está disfrutando. Porque yo llegué a comentar con mis compañeros, decir, jolín, pero ¿qué podemos hacer con este usuario? O realmente, ¿por qué sigue viniendo? Y realmente dices, porque desde su perspectiva ya cumple con eso, a nivel de salud mental, a nivel de salud incluso física. Pero nosotros somos los que tenemos que adaptar también esa perspectiva. Sí, la variabilidad, lo que dices, la variabilidad de las personas con discapacidad y el poder ajustarnos a sus necesidades, que muchas veces queremos imponerles lo que nosotros vemos o lo que nosotros percibimos que es bueno para ellos y no. Hay que tenerles en cuenta y partir de la propia persona. En el caso de las personas sordas, de los niños sordos también, no hay dos iguales. Ya sabéis que la variabilidad en el tema de la sordera pues depende de cuando te quedas sordo, que no es lo mismo quedarte sordo cuando ya has aprendido a hablar que nacer sordo. Del grado de pérdida auditiva, claro, es lo mismo tener poco que mucho, y luego de la rehabilitación protésica, de tener un implante coclear, de tener una asociación como Erasmus en la que puedes ir con los logopedas a aprender a hablar, etcétera. Entonces, claro, nosotros tenemos también una amalgama de niños que, bueno, uno necesita lengua de signos, el otro necesita bimodal, el otro necesita lectura labial, el otro necesita que se lo escribas, el otro nada, o sea, porque con sus prótesis va a tirar solo. Entonces, bueno, nosotros tenemos casos hasta de cuando juntamos a niños oyentes y no, los nuestros, que hacemos actividades conjuntas y estamos hablando de la sordera y de los niños, y decimos, a ver, que levanten la mano los niños sordos, y los nuestros no levantan la mano, y digo, pero, o sea, ya no tienen ni concepto de que soy sordo, porque claro, para ellos el sordo es el de antes, el de hace 30 años que no hablaba, que eran los sordomudos, que está mal dicho también, ¿no? Y en relación con lo que decía Rodrigo de la sobreprotección, fíjate, en nuestro ámbito no es tanto la sobreprotección como la, no sé cómo llamarlo, si la infravaloración o la falta de comunicación. ¿Qué pasa? Que las familias, o sea, los niños no oyen y van creciendo y no oyen y se acostumbran las familias a hacerles de intérpretes, mediadores o como lo queramos llamar. Entonces, claro, hay una consulta médica, van con el familiar y ya es una persona sorda adulta y ¿qué dice? Luego te lo cuento. Y claro, es una falta de respeto primero hacia la persona y eso todavía existe. O sea, tú vas al médico o vas a un bar. El otro día me decía un chico sordo que es además chapó, o sea, que es el que mejor lee los labios del mundo mundial. O sea, una persona iba a la caja, no voy a decir el nombre, y dice la chica, bla, 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 bla. O sea, y le estaba entendiendo todo y dice, no, pero es que yo quiero esto. No. Dice, a ver, más despacio, soy una persona sorda. Y dice que hizo la chica. Y claro, se le vino y dice, llama al director. Llama al director. Y dice, no, tienes que venir, porque tenía que hacer alguna gestión, tienes que venir con tu padre. Vale, viene el padre y la persona se dirige al padre. A ver,
que soy yo el que va a hacer la gestión, no mires a mi padre. Entonces esas cosas sí que les pasa mucho, ¿no? Y el profesor de lengua de signos que va a la UBU y Joaquín siempre cuenta que cuando era pequeño pues no había ni móvil ni nada. Entonces llamaba la madre del amigo porque el amigo le había dicho llama a Joaquín para quedar a tal. Y entonces llamaba a la madre, cogía a la madre, evidentemente, es fulanito que quiere hablar contigo. Y entonces se ponían las madres a hablar y el niño, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y claro, o sea, ese tipo de situaciones pues se dan y se siguen dando. O sea que hay mucho que trabajar todavía por todos lados. Pues la verdad que me quedo, ¿no?, con las palabras participación. Creo que es fundamental. Pero sobre todo eso, participación en la medida en la que la persona quiera participar, ¿no? Muchas veces no paramos, ¿no?, de hablar de inclusión, igual estamos con la inclusión, ¿no? Quizás para él estar incluido es estar aquí tranquilo, sentado, ¿no? Y bueno, como última pregunta que os quería lanzar, hemos hablado mucho sobre esto, pero bueno, ya igual también un poco a modo de conclusión, ¿no?, sobre qué obstáculos se encuentran cada uno dentro de vuestro conocimiento y de vuestras experiencias y qué necesitamos, ¿no?, quizás a corto plazo para mejorar esos obstáculos, para minimizarlos un poco. Bien, puede ser un poco también a modo eso de conclusión o de resumen que uno de los obstáculos es esa naturalización o normalización de la experiencia. A raíz de la última palabra clave que era la participación, pero participación eso de personas con discapacidad en actividades ordinarias o para nosotros ordinarias y participación de personas sin discapacidad en ámbitos o en situaciones ordinarias para personas con discapacidad, porque al final, por mucho que trabajemos la empatía, que sea un valor en alza, que tengamos la predisposición, que queramos y que contemos con la bondad de la persona, somos esencialmente en parte un poco egoístas o egocéntricos. Entonces, todo lo que no nos toca a nivel de experiencia o de cerca o demás, no tenemos esa capacidad empática por ciencia infusa. Necesitamos, pues, no, yo empatizo pues con ella que la tengo aquí al lado y me ha pasado esto. Empatizo pues con una persona que tú conoces porque me lo has contado tú. Empatizo con algo que he visto en la tele, pero con algo que no toque de cerca a mi círculo cercano, no existe esa capacidad. Entonces, participación y experiencia, esa es la mayor barrera. Y luego, la complejidad y lo que comentaba antes, la multiplicidad de situaciones, de tipos de discapacidad, que eso el sistema administrativo o las diferentes entidades todavía no saben por dónde coger ese toro por los cuernos para decir, vale, pues vamos a sistematizarlo para ser más eficaces y más eficientes en llegar a toda la diversidad de situaciones. Yo creo que son las dos un poquito más las barreras principales a romper a corto o medio plazo. Sí, a mí esta pregunta la verdad es que me parece súper interesante y apasionante, quizá por mis estudios de base. Sí que es verdad que yo siempre tiendo a pensar un poco más en limitaciones funcionales y obstáculos funcionales y no tanto sociales, pero me parece un tema pues súper interesante del que podríamos estar hablando pues horas, y a mí sí que me gustaría poner un ejemplo para que nos demos cuenta de que no es necesario irse tan lejos y ponerse en situaciones tan concretas de las administraciones, de hacer trámites, de que al final eso pues es complejo y es difícil hasta para personas que no tenemos ningún tipo de discapacidad, sino simplemente en el desempeño, en la realización de las actividades básicas de la vida diaria, las actividades instrumentales. Cuando pensamos en una persona con algún tipo de discapacidad motora, pues por ejemplo una persona con una hemiplegia o con una lesión medular que va en silla de ruedas, pues al final se nos hace más fácil imaginarnos las limitaciones y los obstáculos que puede encontrarse esa persona en su día a día, que pues pueden entenderse como los principales obstáculos pues desde que se levanta a la cama hasta que va a hacerse el desayuno, por ejemplo. Ahí, en ese pequeño transcurso de tiempo, una persona con una discapacidad motora se puede encontrar con infinidad de obstáculos que al final acaba aprendiendo a vivir con ellos, pero no porque el entorno esté hecho para que personas como ella
puedan desempeñarse y puedan vivir, sino porque al final, pues a través de entrenamientos, de practicarlo, pues como las personas con discapacidad auditiva, pues lo consigue y acaba teniendo una rutina pues con el menor número de obstáculos posibles, pero simplemente la vida que hace una persona sin discapacidad motora para una persona con discapacidad motora pues ya supondría infinidad de obstáculos. Y en relación con esto, con el desempeño de actividades básicas de la vida diaria, pues imaginaos, una persona con discapacidad visual o una persona con discapacidad cognitiva. A la hora de ducharse, ¿no? Que es una actividad que nosotros hacemos por la mañana de manera súper espontánea, súper rutinaria, que ni nos paramos a pensar en ninguno de los pasos que damos. Simplemente nos quitamos la ropa, nos metemos a la ducha, nos duchamos, salimos, nos secamos y fin. Pues imaginas una persona con discapacidad visual, si no tiene su entorno adaptado o si todavía está aprendiendo a vivir en ese entorno determinado, imaginaos todos los obstáculos que puede encontrarse una persona en ese periodo de tiempo. Por ejemplo, a la hora de encender el grifo y de seleccionar agua fría o agua caliente, una persona con discapacidad visual puede tener muchísimos problemas, puede llegar incluso hasta quemarse por no saber qué grifo encender. Una persona con discapacidad cognitiva, hay muchas veces que los grifos, la regulación del agua y frío-caliente es un lío. O sea, a mí me pasa a veces que me meto en duchas que no es la que estoy habituada y digo, uy, aquí no hay colores, ¿cuál es el caliente, cuál es el frío, para derecha, para izquierda? Pues imaginaos una persona con discapacidad cognitiva. Gestos tan sencillos y pasos de nuestras rutinas diarias tan sencillos, tan normales, pueden suponer obstáculos tan significativos para personas con capacidades diversas o con otro tipo de... con ya sea algún problema a nivel motor, sensorial, cognitivo, que bueno, pues es muy importante que nos paremos a reflexionar y que veamos lo complicado que es el mundo para las personas que no son normativas, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, que sí que es verdad que es importantísimo tener presente pues, todos los obstáculos a nivel social de participación que hemos ido abordando a lo largo de toda esta mesa, pero bueno, mucho más sencillo, esas personas en sus propias casas, en sus propias rutinas, pueden encontrar limitaciones y obstáculos, respondiendo a la pregunta que ha lanzado Diana, que son inmensos y que esos se nos olvidan, pero realmente son los que limitan su vida, en primer lugar. Luego ya pues todo lo secundario, que no es tan secundario, pero participación, ocio y pues bueno, lo que decíais de simplemente acudir al teatro, acudir a viajar, y ya con esto termino. Imaginaos una persona, pues lo mismo, siguiendo el ejemplo anterior, una persona con discapacidad visual o con discapacidad cognitiva, porque la física como que en cierto modo la tenemos un poco más interiorizada y nos hacemos un poco más a la idea de las dificultades que pueden tener, pero una persona con discapacidad visual o cognitiva, por generalizar, en un aeropuerto. Yo muchas veces me pierdo en el aeropuerto y no tengo ninguna discapacidad diagnosticada, pero pues imaginaos para ellos, es que al final son obstáculos que constantemente pues dificultan su desempeño, su participación, y es importante que todos seamos conscientes de ello para echarles un cable cuando lo necesiten y pues saber identificarlo y poco a poco pues lograr una sociedad lo más inclusiva y accesible para todos. Sí, me dejas. Breve. Yo quiero dejar, cerrar todo esto que hemos venido hablando con una idea que seguro que todos los que conocemos a personas con discapacidad al final terminamos con la misma conclusión. Yo no creo que sean personas con discapacidad, son personas superdotadas. O sea, yo veo a mi compañero sordo Santi, que coge el lápiz y te hace una caricatura y unos dibujos que, vamos, que eso es una sobrecapacidad. Mis compañeras invidentes que hacen el subtitulado y que lo ves en tiempo real y que están ahí 2-3 horas con una capacidad de retención y sin ver, o sea, y dices, eso es una sobrecapacidad. Las personas que van con la silla de ruedas y tienen que estar ahí todo el rato
planificando por qué ruta van. O sea, eso, vamos, fijaros, nuestro día a día, más todo eso. Son súper dotados realmente. Y lo que nos tenemos que quedar es que nosotros, los que nos acercamos, los que tenemos esta especial sensibilidad, también lo somos, porque tenemos esa extra capacidad de ponernos en el lugar de otras personas. Y creo que eso es lo que realmente puede cambiar los obstáculos. Los pequeños gestos de las personas, igual que las preparadoras de los entrenamientos dicen estas personas necesitan un intérprete de lengua de signos, en el día a día nosotros somos capaces de ser abanderados de los derechos de estas personas y de acompañarles eso en la medida que ellos quieren ser acompañados y quieren participar. Entonces creo que hay que lanzar un mensaje optimista y que al final las administraciones también están formadas por personas. Los políticos también son personas y... Yo soy muy breve, Diana, que sé que vamos mal. Simplemente quería decir que yo creo que lo que hay que hacer es el concepto que todos tenemos por inclusión tiene ciertos estigmas y lo asociamos a algo negativo. Es decir, inclusión para la gente que, o sea, ya estamos dándole un matiz negativo. Por ejemplo, ahora hablamos de inclusión y todos estáis pensando en el caso del aula, en alumnos con necesidades educativas especiales. Pero es que no, también hay alumnos que tienen necesidades específicas de apoyo educativo, pueden ser de incorporación tardía, de altas capacidades. Podría ser, estos son los que están reconocidos ahora en las nuevas leyes, pero puede ser alguien que es simplemente muy tímido, también necesita inclusión. Entonces creo que nuestro concepto de inclusión está es muy excluyente. No sé si me explico en ese sentido. Al final está muy sesgado. Y lo que tenemos que hacer es abrir la mente. Inclusión, claro que tiene que haber inclusión porque todos somos diferentes. Ya no este grupo de diferentes es más diferente. Entonces, en ese sentido, creo que el concepto de inclusión que tenemos todos es un poco excluyente. Simplemente quería dejar esa reflexión. Gracias, Rodrigo, por terminar así, porque la verdad que tienes toda la razón. Y nada, damos por concluida la mesa. Muchas gracias, Nico, muchas gracias, Marisol, Rodrigo y Paula, por haber aceptado y haber pasado este rato y haber aprendido tanto, ¿no?, de vosotros. Gracias a vosotros.